Hoy estudiaremos el último mensaje en la serie de Eclesiastés. ¿Pueden tomar un descanso? No sé cuántos de ustedes han estado disfrutando, estudiando un libro que al principio como que daba temor estudiar porque era bastante pesimista y de alguna otra manera pensábamos que no lo entendíamos. Pero en esta jornada que hemos comenzado desde hace algunas semanas, nos damos cuenta que el libro de Eclesiastés es fascinante, ¿no es cierto? No sé usted, pero a veces lo veo como si fuera el diario de esta mañana que abrimos para ver las noticias de hoy. Nos presenta un realismo tan grande y tan grave, pero como vamos a ver en el mensaje de ahora, hay algo en particular donde finalmente vemos que el escritor, este viajero desesperado, escribiendo su diario, pone la última página a su diario y concluye de una manera contundente. Si yo hubiera escrito Eclesiastés, yo hubiera empezado por esto que vamos a ver hoy. Pero él quiso comenzarlo así y terminarlo de esta manera, porque realmente en la inspiración divina, él no se equivoca. Así es que abra sus Biblias en Eclesiastés capítulo número 12, el último de ellos. Y vamos a ver los últimos 6 versículos. Pero ya que vamos a estar estudiando el mensaje final del libro de Eclesiastés, yo creo que este es un buen momento para hacer un examen final. ¿Están listos? Va a abarcar todo, como dice Eclesiastés, lo que hay debajo del sol. Así es que saque pluma, lápiz o papel y vamos a comenzar con un examen. No se crea. Lo que sí voy a hacer es un examen. No sé cuánto a ustedes les gustan los exámenes finales, pero cada vez que yo escuchaba que venía un examen final me temblaban las corvas, de verdad. Sobre todo cuando yo no sabía que nos tocaba examen final. Ay, Señor. Era cuando mejor y más potentemente oraba, pidiendo la unción del Espíritu Santo que trajera todo a mi mente. Pero descubrí que el Espíritu Santo solamente revela a mi mente lo que yo estudié previamente. Aunque algunos no lo crean. Vamos a hacer un examen, pero este examen no va a ser relacionado a los temas que vimos en Eclesiastés, pero sí me va a servir a mí para comprobar realmente cuál es la capacidad o la habilidad que usted tenga para poder analizar. ¿Está preparado? No necesita lápiz ni papel, simplemente son 4 preguntitas muy sencillas. Primera pregunta. ¿Cómo mete usted una jirafa dentro de un refrigerador? Escucho varias respuestas muy interesantes. Viva. No, yo sé que si me la mata y me hace cuadritos la almacena, no, pero no sé, esa respuesta no está correcta. Bueno, vamos a irlos rápido para poder ver todas las preguntas, las 4 preguntas. Es muy sencillo, hermanos. Mire, usted abre la puerta del refrigerador, mete la jirafa y cierra la puerta. Así de sencillo. Esta pregunta me sirve para analizar cuál es su habilidad para pensar en las cosas sencillas y de qué manera usted las complica. Seguro estaba pensando de qué manera, a ver, ¿qué jirafa? ¿Qué color? No está sencillo. Abre el refrigerador, mete a la pobre jirafa y ya cerró la puerta. Pregunta número 2. Así es que usted sabrá si la contestó bien o no. Pregunta número 2. ¿Cómo mete a un elefante dentro del refrigerador? Está más sencilla, ¿verdad? Pero si usted me dice que abre la puerta, mete al elefante y cierra la puerta, se equivocó. Porque la respuesta correcta es que usted abre la puerta del refri, saca la jirafa, mete al elefante y cierra la puerta. ¿Ya ve? Esta pregunta nos ayuda a entender su habilidad para pensar en las repercusiones de las decisiones pasadas. Tercera pregunta. El Rey León ha organizado una conferencia animal y ha invitado a todos los animales de la selva. Todos acudieron a la conferencia que organizó el rey, excepto uno. ¿Sabe usted cuál es el animal que no pudo ir a la conferencia? Ponga la buena. Porque usted lo metió dentro del refrigerador y quedó encerrado el pobre. Muy bien, está aprendiendo. Esto nos ayuda a evaluar a los que no contestaron correctamente
realmente cuál es su capacidad de memoria para ver qué fue lo que ha hecho escasos 5 segundos antes. La última pregunta. Hay un río que usted debe cruzar, pero en él viven muchos cocodrilos. ¿Cómo le hace para cruzar el río? Ahí nomás. Muy creativa la hermana. Pero es incorrecto. ¿Y sabe por qué es incorrecto? Porque acuérdese que todos están en la conferencia del rey. Usted se avienta al agua, cruza y no hay ningún cocodrilo en el agua. Esta pregunta nos ayuda a evaluar una sencilla razón. A ver si usted aprende rápidamente y tiene la memoria suficiente de que lo que acaba de contestar así de segundos. Créalo o no, este es un examen real que se aplica a profesionistas. Este es un examen que se llevó a cabo la primera vez a un grupo de universitarios ya de posgrado, a nivel maestría o doctorado. Y lo más curioso de todo es que el 90% de estos estudiantes de posgrado, el 90%, casi el 90%, no contestó correctamente todas las preguntas. Pero usaron este mismo examen en una escuela, en un kinder para niños pequeñitos, y casi el 90% contestó correctamente. Lo que podemos sacar como conclusión es que entre más nos hacemos viejos, más complicamos las cosas. Es tan sencillo, ¿cierto? Ojalá y todos los exámenes finales que nosotros tenemos que enfrentar en la vida fueran como este que acabo de decirles. Sería divertido. Lamentablemente, hermanos, la mayoría de la gente asume que los exámenes finales únicamente se aplican en las escuelas. Pero usted va a comprender con el estudio de hoy que en casi todos los ámbitos de la vida moderna llega un momento en el que nosotros tenemos que someternos a algún tipo de examen final, por decirlo así. Y los resultados de ese examen final van a determinar si usted puede continuar o no en el camino que usted está siguiendo. Por ejemplo, si usted quiere sacar una licencia para trabajar y desempeñarse en alguna función, digamos electricista, ser un arquitecto ya con título y reconocido, porque usted puede haber terminado arquitectura, pero si no ha hecho este examen no lo reconocen aquí en el estado. Lo mismo es con médico, lo mismo es con un abogado. Tienen que pasar ese examen que todos temen, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que cuando se gradúa ya. No, ya que se graduó, entonces va y en el estado presenta un examen y eso le da la licencia para que usted ejerza. Sea estilista, peluquero, hasta plomero, usted necesita una licencia aquí en el estado o en el estado donde usted viva. Es lo que le reconoce oficialmente el haber pasado ese examen, que usted puede ejercer esa función. O simple y sencillamente, si usted quiere sacar una licencia de conducir, usted tiene que hacer 2 exámenes, de hecho. El mismo, uno es escrito y el otro es físico, ¿verdad? Tiene que, con una persona que va sentado a su lado, checando todo, cada detalle que usted va dando cuando va manejando, y si le pareció bien a la persona que lo está haciendo el examen, le pasa y le da la licencia, y si no, pues se espera hasta la siguiente. Se da cuenta, hay muchas cosas en la vida que vamos a poder nosotros desempeñarnos en ella siempre y cuando pasemos algún examen final. Hay todo tipo de exámenes. Hay todo tipo de exámenes. Usted va al médico, por ejemplo, y él no le va a dar de alta de la situación que usted trae hasta que no le haga una serie de exámenes y todos ellos digan que usted está bien, entonces ya lo deja ir. El punto que quiero llegar aquí es que de eso nadie nos escapamos. Y no solamente aplica a la escuela, aplica a la vida diaria. De alguna otra manera, algo tenemos que mostrarle algo a alguien que hay un examen. Miren, yo lo sé por experiencia personal, porque aunque usted no lo crea, como pastor, yo también tuve que estudiar, ¿sí? Yo sé que usted ha conocido pastores que llegaron a Estados Unidos y porque era el primo del pastor principal y como había que sacarle una visa, si no lo botaban del país, pues le pusieron el título de pastor. Hay muchos, pero pues hay otros cuantitos que realmente nos tocó duro sudar, ¿verdad? Y como decían en mi tierra, pestañearnos para poder pasar todos esos exámenes de griego y hebreo y poder tener el título de maestría en teología. O como lo que voy a hacer dentro de un mes, de presentar el examen recepcional para defender la tesis y poder sacar el título de doctor. No es fácil. Recuerdo que hace más o menos unos 15 años, cuando vine a esta iglesia y me pidieron que comenzáramos la obra hispana, antes de eso me dijeron, sí, con todo lo que tú quieras, pero primero tenemos que pasarte
un examen para poder ordenarte. O sea que yo soy un pastor ordenado. Estaba desordenado, pero me ordenaron. Pero es simple y sencillamente decirle a usted que de alguna otra manera he tenido que pasar una serie de exámenes de cierta manera para probarle a alguien que hay cierto conocimiento. Es más, hace unos cuantos añitos, 6 años más o menos, tuve que pasar un examen de aceptación cuando tuve que pedirle a mis suegros la bendición para casarme con mi esposa. Y yo creo que todavía estoy bajo prueba, no sé, porque cada vez que viene la suegra hace unas preguntitas que para qué le cuento. Sin embargo, es bien importante señalar que hay 2 tipos de exámenes que se nos van a pedir a todos nosotros en la vida. Y a medida que pasemos esos exámenes, nosotros vamos a estar preparados para hacerle frente a cualquier circunstancia que enfrentemos. Uno de esos exámenes es el examen de aptitud, que mide nuestro nivel de conocimiento y capacidad. Está diseñado para averiguar qué sabe y qué puede hacer una persona. O sea, es un examen que se hace al cerebro y a las manos. El otro examen, la palabra se parece, pero el otro examen es el examen de actitud, con C, que mide el nivel de nuestro carácter y nuestras convicciones morales. Y está diseñado para saber quién es usted como persona. El primero nos ayuda a saber qué sabe y qué hace. El segundo nos ayuda a entender quién es usted como persona. Es el examen que se le hace al corazón y no es cardiología. ¿Puede usted llevarse bien con las personas? ¿Puede usted comprometerse a realizar un trabajo y cumplirlo? ¿Puede usted llegar temprano cuando dice que va a llegar temprano? Todo eso checa lo que es la actitud del corazón. Cuando usted dice sí y es sí. Cuando usted dice no y es no. ¿Se da cuenta? Todo el tiempo usted y yo estamos siendo probados de estas 2 maneras. Con lo que sabemos y con lo que realmente somos. Con nuestro conocimiento y también con nuestro carácter. Y déjame decirles una cosa. Óigalo muy bien y se la copié a un hombre llamado Zig Ziglar, que era uno de los mentores del liderazgo para mí hace algunos años. Él dijo esta gran verdad. No es la aptitud, sino la actitud lo que hace que desarrollemos altitud. ¿Se da cuenta? ¿Qué sabiduría tan grande? Porque en el mundo que nos rodea se hace mucho énfasis en la aptitud, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que sabemos hacer. Pero lo que Dios mira a través de todas las cosas es ¿quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú cuando estás a solas con Él? ¿Cómo reaccionas? Y de ahí viene, hermanos, que podamos pensar en lo que Salomón nos dice en esta última parte del capítulo 12 de Eclesiastés, porque él, a diferencia de la escuela, que primeramente hace que aprendamos las lecciones y después presentemos el examen, él viene aquí a cambiarlo todo y dice que en la vida real, primeramente uno presenta el examen y después aprende las lecciones. Interesante, ¿cierto? Porque es una gran verdad. Porque realmente en esta escuela que llamamos vida, aprendemos mucho de los errores que cometemos. O sea que primeramente enfrentamos el examen, entonces aprendemos las lecciones que debemos nosotros aprender. Salomón es lo que nos dice aquí, comenzando en el versículo 9 más o menos y terminando en el versículo 14 en Eclesiastés capítulo 12. Y la idea principal del mensaje de Salomón aquí en Eclesiastés 12, 9 al 14 es el siguiente: tome a Dios en serio y obedezca sus mandamientos. Tome a Dios en serio y obedezca sus mandamientos. Esa es la tarea que nos deja a usted y a mí. Para poder pasar el examen de la vida, el examen final de la vida, tenemos que hacer estas 2 cosas. Debemos temer a Dios, debemos de alguna otra manera tomar a Dios en serio, tomar su palabra de Dios, la palabra de Dios en serio. Y en segundo lugar, nosotros debemos tener en consideración el juicio de Dios al temer y obedecer su palabra. Vayamos a Eclesiastés capítulo 12 para ver con detenimiento estas partes. Como dije anteriormente, alguien ha dicho que en la vida es como en la escuela, excepto que a veces usted no sabe cuáles son las lecciones que tiene que aprender hasta que reprueba.
difícil prueba. Pero aquí en Eclesiastés 12, Salomón nos recuerda algo asombroso del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es poderosa? ¿Pueden ustedes recordar el pasaje en Hebreos que dice que la palabra de Dios es poderosa, eficaz, más cortante que ¿qué? Que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y llega hasta ¿dónde? Hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Entonces, acaban de pasar un examen de aptitud. Saben lo que dice la palabra. Ahora viene un examen de actitud. ¿La vive usted? Ahí es donde la marrana torció el rabo. Ahí es donde la vemos difícil porque a veces, no, aquí es sí o no. No hay maybe, no hay quizá. Aquí o lo cree o no lo cree. ¿Ve usted cómo es importante entonces que tengamos la actitud correcta en lo que tiene que ver con la palabra de Dios y sobre todo con Dios mismo? Salomón está preocupado por eso y quiere que lo aprendamos. Él dice que el poder de la palabra de Dios es grandísimo. Y vea usted lo que dice aquí en el versículo 9 y el 10, porque en estos dos versículos está hablando específicamente este predicador de las características de lo que hace una persona que agarra la palabra de Dios, la estudia y luego la enseña a otros. Recuerde que la palabra Eclesiastés en español significa predicador, maestro. En hebreo es coelet. Y el significado es que él se considera un maestro. Pero miren cómo empieza hablando acerca de sí mismo aquí. Dice, ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Note una cosa interesante. Aquí Salomón está hablando en tercera persona. Es por eso que algunos estudiosos de la Biblia consideran que este capítulo y esta porción del capítulo 12 fue escrito por alguien más, alguien que estuvo haciendo algunas ediciones del libro, pero no. Véalo muy bien. Realmente Salomón está hablando en tercera persona porque él está jactándose de que conoce la palabra del Señor, pero no quiere parecer petulante a los que lo están leyendo como nosotros. Por eso, pecando un poquito de modestia, qué interesante palabra, ¿verdad? Bueno, Salomón está diciendo aquí algo interesante. Yo conozco las escrituras, ¿verdad? Pero quiere que las escrituras sean las que hablen por sí mismas. Salomón describe aquí en estos dos versículos 4 actividades que realiza una persona que es sabia. 4 actividades. Mira, aquí están las 4 actividades. La primera de ellas, una persona sabia enseña fielmente el conocimiento de la gente, a la gente. Una persona sabia enseña fielmente el conocimiento a la gente. Salomón le enseñó a la gente todo lo que sabía. Dice aquí el versículo 9. Él pudo hacerlo porque él era un hombre sabio, el hombre más sabio que había existido en el planeta. Se hizo sabio no porque leyera tantos libros como algunos piensan, sino porque a medida que avanzaba en años iba aprendiendo y adquiriendo sabiduría. Se hizo sabio al envejecer, al tener experiencias en la vida. Hermanos, nada enseña tanto en nosotros como la vida misma. La vida es una excelente maestra para todos nosotros. Una de las características comunes de los jóvenes de hoy y de ayer, yo no sé, cuando usted fuera joven si pensó esto mismo, pero una de las características de los jóvenes es que ellos creen o piensan que lo saben todo. Saben más que sus mayores. Es más, saben más que sus propios padres. Por eso me llama mucho la atención un escrito que leí no hace mucho tiempo con respecto a cómo piensa un joven acerca de sus padres. No sé si lo ha escuchado o leído, pero aquí lo tiene. A los 5 años, un niño dice, mi papi es lo máximo, se la sabe de todas. A los 7 años dice, mi papá es más inteligente que el tuyo. A los 10 años, me parece que mi papi se equivoca en algunas cosas. A los 15 años, mi ruco anda fuera de onda, creo que ya anda chocheando. Creo que algunos se los han dicho ya, ¿verdad? A los 20 años, mi papá ya no da una,
Sus ideas son anticuadas y están fuera de foco. A los 30 años dice, no sé cómo mi papá no pudo hacer lo que yo hice y voy a hacer. A los 40 dice, no sé si ir a consultar este asunto con mi padre. Tal vez él pueda aconsejarme. A los 50 dice, qué lástima, se murió mi viejo. Cuántos buenos consejos me daba y no los aproveché. A los 60 años dice, qué sabio era mi padre. Cuántos problemas me hubiera evitado de haber hecho caso antes. Muchachos, jóvenes, no porque ustedes lean más libros que nosotros y vayan a la escuela más prestigiada de la ciudad, significa que ustedes saben más que muchos que pintamos algunas canas. Sí, conocerán mucho de aptitud, pero no han vivido lo suficiente para que la vida les enseñe a ustedes una lección que jamás podrán olvidar. Por lo tanto, no menosprecien la enseñanza de los sabios, sino al contrario, sométanse y procuren acercarse a ellos para aprender sabiduría. Las metidas de pata que hemos tenido los que estamos mayores que ustedes nos han hecho un poquito más sabios que ustedes y pudiéramos evitarles a ustedes esas consecuencias si humildemente lo hacemos. Pero ¿por qué parece que los jóvenes y la gente mayor no congenian? Ni uno con el otro se llevan. Vemos en una congregación como esta, tan heterogénea, donde hay personas jóvenes y personas ya maduras y más maduras, y parece que no. Miren, vamos a poner un ejemplo. Las madres primerizas, las que por primera vez están esperando un bebé, se la pasan comprando revistas de crianza, parenting, y le buscan información y todo, se pasan los tips. Facebook está lleno de tips como esos. Pero nunca se le ocurre preguntarle a su madre o a su bendita abuela cómo le hizo para parirla a ella. Que no tiene más experiencia, perdón, lo de parir, pero es la palabra técnica correcta. Gracias, hermana. Y la hermana tiene mucha sabiduría, así que por favor, ya sabe. Es interesante que preferimos el consejo de alguien que está como nosotros, bien tapado, pero no vamos con una persona que ya pasó y sobrepasó esas situaciones. ¿Se dan cuenta de eso? ¿En qué mundo vivimos? Yo creo que la generación del posmodernismo realmente está articulando un montón de cosas. Consejo a ustedes, madres y abuelas. Escriban, abran una página en Facebook anónima y empiecen a poner consejos de todo lo que están viviendo. Seguramente ahí sí le hacen caso. ¿Por qué razón no hay esta conexión entre los jóvenes con los mayores? Yo creo que de los dos lados tiene que ver porque hay orgullo y arrogancia. El joven, aunque siente que por dentro se está desmoronando, no se humilla para pedir un consejo. Y el adulto o el anciano piensa que nadie aprecia sus consejos y mejor se queda callado. Y los dos están incorrectos. Otros aspectos es el temor que puede haber, el miedo al rechazo. El joven tiene miedo de que lo critiquen y de que piensen, tú ya deberías saber eso, porque yo a tu edad, yo ya sabía eso y más. Y mejor no dice nada. Y en cambio el adulto considera que su vida ya es inútil y ha llegado a su fin. Dicen, no me va a escuchar, este es un mequetrefe y esta es una persona que no me quiere, es muy irrespetuoso. Tenemos que hacer eso a un lado. Hay una necesidad de tener mentores en la sociedad en la que vivimos y en el tiempo en el que estamos. Y yo les ruego a ustedes que son mayores, procuren ser personas que guíen a estos muchachos jóvenes. Y a ustedes jóvenes, busquen a estas personas y pídanle que ellos sean sus mentores. Los dos podrán sacar provecho de una relación de mentoría como esta. Salomón está preocupado por esos aspectos, por eso es que lanza un énfasis muy claro y dice aquí, una persona sabia enseña fielmente el conocimiento a la gente. Una persona sabia enseña lo que sabe. Segundo, una persona sabia estudia cuidadosamente la palabra de Dios. Salomón, aquí en el versículo 9, en la segunda parte, dice, escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. Cuando usted lee primero de Reyes 4:32, se dará cuenta que Salomón escribió 3,000 proverbios de su puño y letra. Él compiló muchos más, pero de él, de autoría de Salomón, fueron 3,000 proverbios y compuso 1,005 canciones. Era músico Salomón también, como su papá.
Anteriormente les dije que un proverbio era un dicho terrenal con una verdad celestial. El significado básico de la palabra es esta: ser recto o caminar en rectitud. Un proverbio es un consejo práctico que señala cómo debemos conducirnos sabiamente para poder tener éxito en la vida diaria, en un mundo tan complicado como en el que estamos. Ustedes y yo, los que ya pintamos 40 para arriba, crecimos con proverbios de nuestros padres. Escuchábamos constantemente que nos decían, como dice el dicho, ¿te acuerdas? Perro que ladra no muerde. No son cosas que debemos tomar a la ligera. No se acerque a un perro que no le está ladrando, que lo puede morder. O sea, no es que sea comprobable. La sabiduría popular está diciendo que normalmente a veces los perros hacen muchos ruidos para asustar, pero no necesariamente quieren morder. Pero no se arriesgue, sea sabio. Entonces, Salomón está utilizando esta frase, proverbios, para referirse específicamente, no al libro de Proverbios, que ya lo vemos un poco anteriormente al libro de Eclesiastés, pero está hablando del libro mismo de Eclesiastés. Él considera que el libro completo está lleno de sabiduría. Hay muchos aspectos que él utiliza como proverbios, como dichos, como máximas que él quiere que aprendamos. Salomón no solamente compartió con la gente lo primero que le venía a la cabeza. Una de las cosas que podemos ver aquí es que Salomón realmente razonaba. Él pensaba antes de hablar. ¿Cómo necesitamos hacer eso? Sobre todo aquellos que les encanta estar en Twitter y en Facebook. ¿Por qué no piensan primero antes de apretar ahí el botoncito ese maravilloso? Se evitaría muchos dolores de cabeza. Recuerde que usted lo que pone en esas páginas de las redes sociales son indelebles, permanentes. No hay vuelta atrás. No hay return o return key. No, ya está ahí, ya se dijo y el mundo lo supo. Tengan cuidado. Pero también eso va para muchos de nosotros. Pensemos antes de hablar. En versión moderna diríamos, pensemos antes de tuitear. Esta actividad es parte del proceso de edición y de compilación que tuvo que tener Salomón cuando estaba estudiando las Escrituras. Y cuando estaba escribiendo el libro de Eclesiastés, él pasó tiempo pensando, escribiendo, antes de que finalmente llegara la copia final que usted y yo estamos leyendo en este momento. En otras palabras, Salomón está hablando aquí de que el estudio de las Escrituras requiere trabajo, esfuerzo. El trabajo que Salomón desempeñó para estudiar cuidadosamente la palabra de Dios es muy similar al trabajo que realizó el sacerdote Esdras. Cuando usted va al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, encontramos que Esdras pasaba mucho tiempo estudiando y luego poniendo en práctica lo que estudiaba y finalmente enseñando todo lo que había estudiado y había obedecido. Ese es el proceso. Usted no puede llegar, agarrar la palabra del Señor, presentarse con un grupo de estudio bíblico y esperar a que el Espíritu Santo le llene con lo que escuchó mientras escuchaba Visión para Vivir del camino de su casa al estudio bíblico y de repente llegar y decir, no, hay que estudiar. El líder del grupo en casa, ¿es usted maestro de escuela dominical? ¿Es usted pastor, por el amor de Dios? Estudie, pase tiempo luchando con el texto, batallando a entender. Una vez que ya pasó tiempo en la palabra, busque algún comentario para que clarifique un poquito el significado de esas cosas. Pero nada puede sustituir el tiempo que usted pasa en la palabra. Eso es importante. Escuchamos a veces en los grupos, en las casas, semejantes barbaridades de algo que les gustó, que leyeron en algún libro que ni siquiera bíblico es, en lugar de la palabra del Señor. Así es que hagamos caso a Salomón. Estudiemos cuidadosamente lo que dice la Escritura. Dejemos que al leer la Biblia llegue a nuestra mente. Pero no lo escupamos por ahí como si estuviéramos escupiendo cualquier cosa que nos estamos tragando. No, que pase a nuestra mente y baje a nuestro corazón. Entonces estamos listos para poder enseñar. Esdras pasó tiempo estudiando la palabra del Señor y lo primero que hizo fue ponerla en práctica, es decir, la obedeció. Después que él puso por obediencia, entonces estaba listo para poder enseñar a los demás. ¿Hace usted esto cuando usted está enseñando las Escrituras? Este es un llamado muy particular a usted como maestro de algún grupo de estudio bíblico, pero es un llamado para cualquiera de nosotros porque todos somos estudiantes de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Debemos ser como aquellos hermanos de Berea. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba y les predicaba? Ellos dicen que entendían, o sea, realmente con ánimo querían escuchar lo que Pablo enseñaba, pero pasaban todos los días, de acuerdo a lo que dice Hechos, pasaban todos los días
revisando en las Escrituras únicamente para comprobar si lo que Pablo decía era verdad o no. Si él enseñaba de acuerdo a lo que decían las Escrituras que ellos tenían. Yo como quisiera que ustedes trajeran su Biblia cada domingo para que yo mismo que les enseño cada domingo comprueben que lo que ustedes están aprendiendo aquí está verdaderamente aquí en las Escrituras. Pero hay congregaciones por todos lados que yo no sé qué enseñan. Lo que más me sorprende no es lo que enseñan. Lo que más me sorprende es la gente que lo cree y que lo considera bíblico y lo repite a los demás. Y a veces asustan a los pobres que tratan de estudiar y que apenas comienzan a leer la Biblia con semejantes barbaridades y ahí van como borregos al matadero. Y aquí me están queriendo callar, pero no me voy a callar. Amén. Ya no le gustó ahí. Una persona sabia entonces comunica, estudia con cuidado la palabra de Dios. Tercer lugar, una persona sabia comunica con eficacia. Comunica eficazmente las Escrituras. Ahí en el versículo 10, en la primera parte, vemos que Salomón se esmeró por encontrar las palabras correctas. Él fue sensible a la presencia y el poder de Dios y los usó para comunicar la voluntad a los demás, la voluntad de Dios. Él fue sensible a ese poder maravilloso que la palabra representa. Él sabía pues que Dios mismo está aquí en su palabra y eso era lo que utilizaba. Él utilizaba esas herramientas, la presencia y el poder de Dios. Era sensible a ellas para poder enseñar y comunicar con eficacia el mensaje que tenía. Para él no era suficiente únicamente con tener conocimiento. Él era muy sabio, pero pasaba tiempo estudiando. Salomón no tenía que leer nada, todo lo sabía en un momento determinado. Pero ¿qué pasaba? Él quería estudiar porque quería estar seguro que lo que comunicara realmente coincidía con lo que realmente debía comunicar de parte de Dios. Este predicador también se esforzó por comunicar su mensaje de manera elocuente. Por eso vemos que utiliza aquí una frase bien interesante. Utiliza palabras adecuadas para que ese mensaje llegue y la gente quiera escucharlo. Yo le pregunto a usted, en su clase o grupo pequeño, ¿usted procura esforzarse para comunicar sus palabras de manera que la gente quiera escucharlas? ¿O es como la mayoría? Usted habla y hace como que nadie lo escucha. Es más, la definición que algunos tienen de maestro es alguien que habla mientras los demás dormimos. Y yo no quiero que eso nos pase aquí en la iglesia. Por lo tanto, despiértese. Ándele, gracias hermana. Ya, sí, todavía estamos aquí. Nos quedan 2 minutos nada más. Despertemos con atención. Pero esforcémonos también para no aburrir a la gente con la palabra de Dios. Decía uno de los profesores del seminario, el profesor Hendricks, no se atrevan, jóvenes que fuimos, no se atrevan a aburrir a la gente con la palabra del Señor porque es fascinante. Y si usted tiene gente que se le duerme en su clase, ay, venga a hablar conmigo, tengo mucho material que darle porque no es posible que nosotros no pasemos tiempo estudiando las Escrituras para comunicarlas con eficacia. No porque yo soy un experto, pero mi esposa es testigo de lo que a mí me cuesta muchas veces tener que meterme con un texto que no entiendo y gritar, Señor, ¿pero qué quieres decir con esto? Si yo no lo entiendo, ¿cómo me van a entender ellos a mí? Hasta que el momento del estudio tiene su recompensa cuando logra entenderlo, ponerlo en práctica y luego poder venir y enseñarlo. Salomón lo hacía. Por eso la recomendación del apóstol Pablo en Colosenses 4:6 es muy buena. Dice, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Pablo está diciendo, no le hagan, estudien y cuando estudien prepárense mejor para que la gente quiera oírlos y vuelva al siguiente estudio bíblico que ustedes lo inviten. Así es que seamos personas que no solamente enseñemos lo que sabemos, pero también que seamos buenos estudiantes de la palabra y ahorita en tercer lugar que comuniquemos con eficacia. En cuarto lugar tenemos lo siguiente, una persona sabia presenta correctamente la verdad. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 10. Salomón se esmeró para expresar las verdades con claridad. De igual forma, Salomón fue sensible a la presencia y al poder de Dios al usar su palabra para comunicar esa verdad de Dios, pero él procuraba enseñar la verdad, no sus propias opiniones, no sus propios deseos. Escuchamos que algo puede ser verdadero para una persona hoy en día, pero no necesariamente es verdadero para el otro. Eso es lo que habla de relatividad. En el mundo posmoderno en el que vivimos,
La verdad es relativa, dicen. El que nosotros creamos una cosa no significa que sea verdadero para otros que crean una cosa diferente. Pero la Biblia no contiene ese término. La Biblia ni siquiera incluye el concepto. La Biblia dice que algo es verdad y es verdad. Tenemos que entenderlo, hermanos. La verdad es y punto. Un estilo de enseñanza no significa nada sin la verdad de Dios. Hermano, una mentira envuelta en elocuencia sigue siendo una mentira, disfrazada pero mentira al final de cuentas. Esto nos dice algo muy importante sobre el libro de Eclesiastés, porque a pesar de tener una vista un poco medio oscura y sombría, es un libro que enseña la verdad de Dios. Está escrito para darnos una visión de la vida debajo de este sol que nos permita vislumbrar cómo es la vida más allá del sol. Para poder nosotros entender que aún aquí en este mundo, con todo lo difícil que sea vivir en la tierra, podemos vivir con vidas abundantes como Cristo lo ofrece. Piénselo, mire, la mayoría de las sectas no rechazan exteriormente la palabra de Dios. La usan la palabra de Dios, mal usan, diría yo. Pero sí ofrecen nuevas revelaciones que le añaden a la palabra del Señor. Y yo no sé cómo le hacen cuando llegan a pasajes que dicen, y no se atrevan a añadirle o quitarle a algo de esta bendita palabra, porque serían maldición. Yo no sé cómo pueden dormir por las noches cuando saben que están engañando a la gente. Agarran la Biblia como si fueran a una cafetería, un restaurante que tiene comida rápida, como comida de buffet. Seleccionan, quiero esto, esto no, esto me gusta, esto tiene mucho ajo, quiero aquello, y ya. Y hago lo que yo quiera, mi propia versión de estudio de las Escrituras. No, hermano. Usted tiene que leer todo el consejo de Dios, todo completo. Las cosas que le gustan y las que le ponen incómodo. Porque toda es palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los santos hombres de Dios y mujeres también estén enteramente preparados para toda buena obra que Dios tiene para ustedes y nosotros. La Biblia es poderosa, pero tenemos que tomarla en serio. Para las personas, hermanos, tenemos que entender que o creemos en la Biblia o no creemos en ella. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo este escritor Van Hadner, que dijo, la palabra de Dios es absoluta o es obsoleta. Usted decide. La palabra de Dios es absoluta para su vida y usted la obedece o se ha convertido en algo obsoleto. Por eso es que usted no lo obedece. La decisión es suya. Luego en Eclesiastés 12:12 Salomón concluye esta sección con estas palabras. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. El versículo favorito de los estudiantes de prepa y los universitarios. Los muchos libros son aflicción de la carne, dice la versión Reina Valera. Este es un versículo que si es como lo interpretan algunos, yo ya estoy en problemas. Me encanta leer. Pero aquí no está hablando de que sea malo leer tanto de las Escrituras. ¿Saben cuál es el problema aquí? Está hablando específicamente no de comparar la versión de libros que hablan sobre el canon de la Escritura contra aquellos que no hablan del canon de la Escritura. Estamos hablando de aspectos que muchas veces hacemos a un lado la lectura de la Biblia porque agarramos el libro de fulano, del pastor Mangano, del pastor Perengano y nos agarramos con todos esos comentarios, pero nunca abrimos la Biblia. De eso está hablando Salomón. No podemos hacer que ningún libro escrito por un ser humano sustituya la bendita palabra de Dios, porque al final de cuentas, aunque se inspire en la palabra de Dios, no contiene todo el consejo de la palabra de Dios. Son opiniones e interpretaciones de alguien, son respetables. Ahora imagínese que usted ande por estudiar a Nietzsche o como se le dije al pobre hombre, tantas cosas como esas. Miren, yo leo otros libros que no son necesariamente clasificados como libros cristianos. Sobre todo ahora, escribiendo la disertación, tenía fuerzas que leer mucho. Y veo que hay muchísima información que me llena el ojo, que realmente me hace pensar y razonar, pero no pasa de ahí. Pero cuando llego a la Biblia, ahí no encuentro palabras que me llenan el ojo, ahí encuentro palabras que me llenan el alma, que realmente me producen en mí cierto aspecto, que hay una transformación en mi ser. Ningún otro libro tiene el poder de hacer eso. Salomón está diciendo que nada sustituya el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Veamos la segunda parte. Consideremos el juicio de Dios
apropiadamente. Al principio dijimos que debemos tomar la palabra de Dios en serio, pero ahora veamos en estos últimos 2 versículos que debemos considerar el juicio de Dios apropiadamente. Los 2 últimos versículos se resumen bien rápido y aquí nos vamos a tomar los 4 o 5 minutos que nos quedan. En estos 2 libros, Salomón nos insta a prepararnos para el día del juicio, temiendo y guardando sus mandamientos. Estos 2 versículos resumen el libro de Eclesiastés y en última instancia resumen toda la Biblia completa. Vean cómo lo dice aquí en el versículo 12. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. ¿Quién está hablando aquí? Salomón, ¿verdad? Ahí vuelve a hablar en primera persona. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber de ¿quién es? Del pastor, de los diáconos, de los ancianos de la iglesia nomás, de los líderes. ¿Ese es el deber de ellos? No, ese es el deber de ¿quiénes? De todos nosotros. Pasaron otra vez el examen de aptitud, lo saben. Ahora les falta hacer el examen de actitud. Obedézcanlo. Salomón está hablando aquí de que el temor a Dios y obedecer sus mandamientos ni siquiera es una sugerencia. Este es un mandamiento. Él está mandándonos a poder temer a Dios. Hay un concepto mal empleado del temor a Dios. Y muchas veces tratamos de encontrar justificaciones para decir, pero ¿cómo hay que temerle a Dios si es un Dios de amor, de paz? Y decimos esto como que aquí está hablando de un temor reverente a Dios. Y en cierta manera, claro que sí, tenemos que tener reverencia al Señor. Pero noten muy bien que aquí Salomón está conectando el temor a Dios con el juicio final. Fíjense lo que dice el versículo 14. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. El temor a Jehová, el temor a Dios aparece muchísimas veces, de hecho 278 veces en toda la escritura, mucho más que otros conceptos acerca de Dios. Obviamente es algo crítico que podamos nosotros entender, pero va más allá de tener un asombro reverente ante Dios. Usted va, por ejemplo, a las cataratas del Niágara, que un día voy a ir, pero he visto fotografías y es impresionante. Algunos de ustedes han ido al cañón y me han mostrado algunas fotografías y yo me quedo impactado. No me puedo imaginar lo que es ser usted que ha estado allá y que ve esa hermosura de lo que es el Gran Cañón. Se queda estupefacto, una palabra dominguera que me saqué hoy, pero que se queda asombrado de la belleza. En cierta manera, algunos piensan que así es temer a Dios. A lo mejor lo vamos a experimentar cuando estemos delante del trono y vamos a caer rendidos a los pies porque no podemos soportar esa visión tan maravillosamente y aterradora que es. Pero conectado con lo que dice Eclesiastés, va mucho más allá de solamente un asombro. Es un miedo, es un temor a desobedecer los mandamientos de Dios, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vean muy bien lo que está diciendo él. Es crítico que entendamos esto. Ayúdemos a entender este gran aspecto. Oswald Chambers nos dice esto: la cosa maravillosa del temor a Dios es que cuando usted teme a Dios, usted ya no le tiene miedo a nada más. Y eso es gran verdad. Proverbios 1:7 comienza diciendo: el temor a Dios es el principio de toda la sabiduría. ¿Pero qué es en sí el temor a Dios? Es un temor a poder ser desobedientes. De una u otra manera, es un temor que nosotros debe de ocurrir, de invadir nuestro ser, de faltarle a Él, de desobedecer sus mandamientos, de no ir en contra de los designios que Él ya ha puesto claramente en su palabra. No puedo meterme con Dios y todavía pretender que estoy bien. ¿Saben cuál es el problema más grave de muchos de los cristianos en nuestro tiempo? La incredulidad. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Por eso es que viven la vida cayendo y levantándose, cometiendo sartidad de pecados y pensando, acabo mañana me arrepiento y ya, Dios. Por eso es que muchas personas quienes sostienen una teología de que la salvación se pierde, los ven a ustedes, a muchos de nosotros que estamos seguros viviendo bajo la gracia, pero viviendo en pecado, y dicen, no puede ser esto. ¿Saben qué? Yo a veces puedo ver en esa gente, no que estén correctos, pero puedo ver mucha más sinceridad en tenerle miedo a Dios, a lo que realmente está diciendo Salomón, que a muchos que se jactan de que están viviendo bajo la gracia, pero nunca salen de sus cochinadas. Y no podemos nosotros hacer eso. Hay que tomar a Dios en serio. Hay que tomar la palabra de Dios en serio.
Y la única manera de tomar la palabra de Dios en serio es siendo obedientes a su palabra, y eso no es opcional. Es un mandamiento. Es tiempo de que nosotros dejemos de coquetear con el pecado. Es tiempo de que nosotros llamemos bueno a lo bueno y malo a lo malo. Es tiempo de que pongamos la Biblia por encima de cualquier otra cosa que estemos leyendo. Los 3 consejos finales de Salomón son los siguientes. En primer lugar, Salomón nos dice aquí en Eclesiastés que el hombre que quiere encontrar el sentido en la vida busca la plenitud únicamente encontrando y poniendo en primer lugar a Dios. El hombre que quiere encontrar el sentido de la vida, el hombre que quiere estar lleno en su corazón, debe comenzar con Dios. Todo empieza y todo termina con Dios. Segundo concepto del libro de Eclesiastés. Salomón nos dice que gocemos de la vida mientras que podamos, pero en ninguna manera nos está diciendo que disfrutemos del pecado. ¿Se da cuenta? La gracia es estar en el puro medio. Ni siquiera al legalismo, pero tampoco al libertinaje. Y en tercer lugar, Salomón nos dice que el temor bíblico de Dios nos conduce a la verdadera vida ahora y en la venidera. Tenemos que aprender a vivir en temor. Un temor reverente, claro que sí, pero también un temor desafiante. Un temor que nos permita a nosotros, ni siquiera que pase por nuestra mente, el poder ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. Ese es el tipo de temor que el Señor está esperando ver en su iglesia en este tiempo. Un temor que realmente nos mueva a nosotros a tratar de hacer todo lo posible. ¿Y cómo podemos lograrlo? Cuando tome esa decisión, cuando esté pensando que va a hacer tal o cual cosa, en ese momento pregúntese, ¿esto que estoy a punto de hacer glorifica a Dios o glorifica al diablo? Sí. Yo sé que hay circunstancias difíciles en usted que está teniendo problemas en su matrimonio y está a punto de tirar la toalla. Yo nomás le pido que reflexione un momentito. ¿Realmente ya hizo todo lo que se tenía que hacer? ¿Ya lo intentó? A menos que usted esté en peligro de violencia o en peligro de cualquier cosa, pero si usted no ha hecho el intento de trabajar en su relación, entonces es tiempo de tomar en serio la palabra del Señor allí. Yo entiendo, y yo soy uno de los que abogo mucho por la protección de las parejas y la protección de los hijos. Pero ese es un ejemplo de muchos. Eso es contado. Realmente hay otras cosas tan sencillas en las que todos los días nos vemos confrontados con la realidad de que o realmente le damos gloria a Dios o no se la damos a Dios. Y es importante que tomemos a Dios en serio en su palabra. Entonces usted logrará entender lo que significa realmente ser temerosos de Dios. ¿Oramos? Nuestro bendito Dios, la Biblia señala de que usted es como un fuego consumidor. Que realmente, bendito Dios, nosotros no podemos imaginarnos lo que es estar en la presencia de un Dios vivo. Y muchas veces no contemplamos la magnitud de lo que eso significa en nuestra vida. Pero Padre, los consejos de Salomón han sido tan directos, tan francos. Y entendemos que vienen de parte suya, Señor. En cada uno de estos consejos hemos vivido una dura realidad y nos damos cuenta, Señor, de que la vida realmente no es como nosotros la creíamos. La vida realmente es un poquito diferente. No ha habido muchos sueños ni fantasías, ni ha sido una charla para dormir todo esto, Señor. Se nos ha hablado de cosas duras, difíciles. Pero gracias, bendito Dios, por ser tan fiel en usar su palabra para hablarnos, para aplicarla de una tal manera en el área en la que necesitamos nosotros reconocer. Tenemos que dejar de coquetear con las cosas que le ofenden a usted y tomar en serio, Señor, esa piedad auténtica, ese verdadero cristianismo que nos ayuda. Creemos en usted, bendito Dios. Creemos en su Hijo Jesucristo. Creemos en su palabra bendita hoy, como si fuera la primera vez en nuestra vida. Nos ponemos bajo esa autoridad, bendito Dios, para que sea la que nos guíe. Yo sé, bendito Dios, que hay personas aquí que dentro de su mente y su corazón están moviendo la cabeza diciendo, no estoy de acuerdo con él. Y ellos no tienen que estar de acuerdo conmigo. Lo importante es que ellos estén de acuerdo con usted, Padre Santo. Porque entre estar de acuerdo con la palabra o la palabra de acuerdo con nosotros siempre salimos perdiendo. Señor, sería demasiado osado de nuestra parte querer borrar algunos aspectos en ellas que no nos gustan.
Pero Salomón nos enseña de una manera tan contundente en este último capítulo de cuán importante que nosotros reconozcamos que usted es Dios y nosotros no lo somos. Perdónenos, Señor, por pecar de una manera tal que odiamos su enseñanza. Pero estamos aquí, Señor, para reconocer que usted es nuestro Dios, es nuestro Hacedor. Debemos recordar esto en los días de nuestra juventud y cuando lleguemos a esos años difíciles donde ya no tengamos las fuerzas de antes, para que entonces podamos entender que hay que pasar ese examen final de la vida, no solamente con nuestro conocimiento, nuestra aptitud, pero sobre todo con algo que usted va más allá, que es nuestra actitud, el corazón, el carácter, nuestra moralidad. Señor, todo lo que nosotros recibimos es suyo y de lo recibido de su mano le damos. No solamente en nuestra vida, pero también a través de las ofrendas que nosotros entregaremos. Aquí está nuestra vida, Señor. Úsenos, pero quebrántenos y fortalézcanos y haga nuevas todas las cosas hoy. En el nombre poderoso de Jesús.